Les va a hacer mucho sentido la próxima plática de parte de nuestro abogado de la comunidad y un crack. La verdad que los que han estado en un Eat Space o Eat Espacio de Guatemala, creo que es un honor también presentarlo por acá. Así que bienvenido, Luis. Por favor, adelante. Etirimguate, ¿cómo están? Eso, por favor, un fuerte aplauso para este magno evento. Qué honor y qué alegría en realidad estar aquí frente a ustedes, estos locos en esta jungla digital hablando de cosas que casi nadie entiende, pero que en unos años, en algún momento, somos a los que van a buscar y a los que nos van a decir, bueno, no estaban tan locos como parece, ¿verdad? Mi nombre es Luis Gatica, abogado y notario. Lo especifico porque en algunos países pues solo se es abogado o es notario, pero vamos a ir a eso después. El código es ley. Lawrence Leasing Code 2.0, la licencia de Creative Commons de todo lo que se roban ustedes de Google, porque ahora ya no se pueden bajar cosas sin acreditar los derechos reservados de la persona. Qué importante es esta frase. Developers, en sus manos estará el futuro de cómo vamos a legislar nosotros los abogados y notarios. ¿Y por qué digo esto? No es una locura, porque en sus manos estará la individualización de cada uno de los contratos que nosotros hagamos con nuestra vida diaria. ¿Qué es un contrato? Me preguntan ustedes. O sea, lo escuchamos todo el tiempo. ¿Qué es un contrato? ¿Qué es lo que vamos a hacer de un contrato? Pues déjenme decirles que el contrato es la máxima expresión de la humanidad a través de la historia. Es un contrato, es una unión de voluntades que se pueden hacer con ustedes mismos o con alguien más y aparentemente después de eso, pues que hay un acuerdo. Después de este acuerdo de voluntades nace una obligación. Yo cumplo, tú cumples. Yo te doy derechos, tú me das derechos. Esencialmente eso es un contrato. Los acuerdos de voluntades cambiaron a la humanidad, porque de un momento de estar comerciando cosas en las líneas de comercio que se crearon a través de la humanidad, pues tuvimos que regularlo de alguna forma. Y para regularlo, pues necesitamos entendernos como sociedad o como humanidad desde un inicio. Y obviamente el soporte per se, por excelencia, para lo que es el derecho común ha sido la escritura. La escritura es una de las máximas expresiones también de la humanidad porque no solo plasma pensamientos dentro de lo que nosotros en nuestra humanidad entendemos, sino que lo hace perdurable. A través de la historia ustedes se podrán dar cuenta de grandes civilizaciones que cambiaron la forma en que creamos los contratos. Por ejemplo, los egipcios tenían escribanos con los cuales el faraón les dictaba y en piedra, en roca o inclusive hasta en oro se han encontrado tablillas con escrituras de jeroglíficos. Lo malo es de que el escribano en su momento, cuando el faraón fallecía, también era enterrado en la pirámide. O sea, no hubiera sido bonito ser notario o escribano en esa época, ¿verdad? En realidad, la escritura nos ayuda a la materialización de los contratos. Como por ejemplo, hablando de grandes civilizaciones, los mayas también, que es de nuestra región, a través de sus códices, nos pudimos dar cuenta de que estudiaban el movimiento de la luna, del sol, crear este calendario solar. O sea, la escritura ha sido por excelencia lo que nos ha impulsado como humanidad a través de los tiempos. Pero ¿se tienen las formas definidas en realidad para proteger la escritura? Pues como humanidad siempre hemos sido una evolución constante, un dínamo en la cual no nos detenemos, porque eso es lo admirable de nosotros ya como raza, por así decirlo, por humanidad en general. O sea, si ustedes se dan cuenta, sí, somos una fuerza de la naturaleza que sin saber desde nuestra concepción o la concepción personal de cada uno de ustedes, pues siempre hemos ido en constante evolución. Y por ende necesitamos protegernos a veces de esa evolución misma.
Por ejemplo, nuestros ancestros se protegían de la oscuridad con el fuego, se protegían de los depredadores que habían en la noche también. Entonces, para crear nosotros la escritura y protegerla, creamos un ente llamado Estado. Es ese ente que no es visible, intangible, como que a los humanos nos gusta inventar seres que son intangibles, no visibles, para echarles la culpa o para protegernos, una de dos. Ahí sí cada quien la concepción filosófica de cada uno de ustedes. Así que, ¿qué es el contrato en sí a través de los tiempos? Pues ya vimos que tiene una perdurabilidad, ya vimos que es protegido por el Estado, que es este ente que nos regula en nuestras relaciones interpersonales y con la sociedad. Pues hay una gran diferencia en un contrato y un documento, que un documento puede ser lo que ustedes escribieron con puño y letra, pero la relación o la diferencia con el contrato principalmente es de que el contrato sí está protegido por este ente llamado Estado. A través de normas y regulaciones se protege esa relación que nosotros tenemos como humanos con otros humanos o con nosotros mismos. Y existe jerarquía de contratos también. Porque una jerarquía de contrato podría ser un contrato con firmas legalizadas, que es lo que nosotros conocemos actualmente, que es como el contrato libre, que si ustedes quieren vender un unicornio azul como un NFT, pues lo plasmamos en un contrato de documento privado y eso lo llevamos a un smart contract. Ese es como que el nivel más bajo de contratación que nosotros nos permite, al menos la legislación guatemalteca, tomar. Aparte, el Estado, cuando crea los contratos, nos dice, está bien, ustedes como seres humanos se pueden relacionar con ustedes mismos y con otras personas también. Pero existe algo llamado negocio jurídico. El negocio jurídico es una de las máximas expresiones que tiene el Estado para proteger estas relaciones y tiene que consistir en tres cosas que son muy importantes. La capacidad legal, por ejemplo, en Guatemala son 18 años. A los 18 años, aparentemente, yo ya tengo la capacidad volitiva para entender que es un derecho y una obligación, que eso me lo impone este ente llamado Estado. Tenemos el consentimiento que no adolezca de vicio, o sea, que no me están torciendo el brazo para que yo firme un contrato. Ese es el consentimiento que no adolece de vicio, es mi libertad, mi liberalidad volitiva para que yo plasme mi voluntad en un contrato. Y por supuesto, el objeto lícito. El objeto lícito es lo más importante. Si vamos a regular algo dentro de un contrato, tiene que existir y tiene que ser protegido por la norma. Es como un amigo que me llamó una vez que hizo una compra ilícita de unas hierbas ahí que no son buenas y me dice, mira vos, es que no me entregaron el peso que es. Y yo así, ¿sabías que la marihuana en Guatemala está prohibida, verdad? Entonces no puedes estar comprando eso, eso no es un objeto lícito, no entra dentro del negocio jurídico. No podemos pelear por eso, ¿verdad? Entonces el Estado nos da esas pautas específicas para los cuales nos van a decir, esto es legal, señor, esto no, ¿verdad? Vamos entonces a lo que es la cúspide y lo que yo lo llamo la próxima evolución de la voluntad digital. Así es, damas y caballeros, si ustedes no están emocionados, pues yo sí lo estoy. Hemos llegado al pináculo de la evolución de la voluntariedad y de la impresión digital y de la permanencia de la voluntad, de la relación interpersonal en todo lo que llamamos contratos inteligentes. ¿Qué es lo importante de un contrato inteligente, la verdad? Su término acuñado por el informático, jurista y criptógrafo Nick Szabo en 1994. No sé si se lo sabían, pero Nick Szabo también era jurista, entonces sabía lo que estaba hablando en su momento al decir un contrato inteligente. Su naturaleza principal, indica Nick Szabo, es un programa. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. ¿Será que se podría decir que un contrato inteligente es un programa en realidad? Es un programa, es un código que se va ejecutando automáticamente dentro de un entorno el cual va a compeler a realizar obligaciones de forma automática. Pues en mi opinión yo diría que sí. O sea, podemos hablar que es un programa entonces también. Su finalidad es la celeridad de voluntades impresas por medio digital. Solo miren qué importante es esto. Lo importante de los contratos inteligentes es de que estamos dejando descansar al señor Estado. Es ese ente que nosotros creamos que es intocable, pero que está ahí, es omnipotente. ¿Y por qué digo yo que estamos dejando descansar al Estado?
porque al Estado ya lo tenemos cansado, porque todo es lo malo que nos sucede. Señor Estado, por favor, regule esto, váyase a través del organismo judicial y váyanse a pelear, a mí no me estén diciendo nada. Y va uno como abogado ahí buscando como que los escollos dentro de la ley para tratar de defender lo que se tiene que realizar. Pero ¿qué pasaría si dejamos descansar al señor Estado y volvemos los contratos inteligentes y los subimos a una esfera superior? ¿Qué pasaría realmente si logramos hacer esa conexión dentro de lo tan ansiado que todos queremos en esta sala y no me van a dejar mentir? Vamos a atrevernos a realizar una definición del smart contract. Un programa informático que se ejecuta automáticamente en una blockchain de acuerdo con las reglas y términos establecidos previamente por las partes involucradas en un contrato. Licenciado, me está hablando en chino, por favor, redúzcalo, ¿verdad? Bueno, es un programa en la cual si yo le doy mi voluntad de realizar alguna acción, automáticamente va a realizarlo como que si fuera un sistema de reclusas, como funciona el Canal de Panamá. Va el barquito, avanza la reclusa, se abre, se cierra, avanza, se abre, se cierra, todo automatizado con condiciones las cuales yo vaya a imprimir. Bueno, yo no. Bueno, sé más o menos lo básico de Solidity, el trabajo se los dejo a ustedes, pero la cuestión aquí es de que lo que estoy tratando de decirles acá es de que en un futuro, no tan pronto, ustedes, los developers, vamos a tener que trabajar muy de la mano con los abogados para realizar la siguiente etapa de lo que es un smart contract en sí. Bueno, tenemos sus características, como ya les había explicado. El smart contract puede ser un contrato legal, y aquí creo que viene como que el momento clímax de aquí de la presentación. Licenciado, ¿cómo podemos convertir un smart contract entonces dentro de la legislación guatemalteca? ¿Cuáles son los artículos que me indican de que un smart contract se puede convertir en legal? Pues yo sé de que ustedes en ningún momento de su vida creo que van a abrir un código y espero que no tengan la necesidad de hacerlo, pero ya se recuerdan del negocio jurídico, de lo que hablamos, ¿verdad? Capacidad legal, objeto lícito, o sea, no estar vendiendo sustancias afuera de la ley, y por supuesto de que haya o el objeto sea real. El artículo 1251 del Código Civil nos dice que es un negocio jurídico. ¿Podemos convertir un smart contract si tenemos un negocio jurídico de la mano? Sí, lo tenemos. Ahora vamos a la definición de contrato del artículo 1517 del Código Civil. Dos o más personas convienen en crear, modificar, extinguir o una obligación. ¿Podemos hacer eso a través de un smart contract? Por supuesto que sí. Y aquí viene el artículo que yo amo en realidad, el Código de Comercio, el Derecho de Comercio para mí, tiene esa chispa de dinamismo que nosotros necesitamos para que podamos utilizar los smart contracts y subirlos a una esfera legal. Solo lean esa definición. Los contratos de comercio no están sujetos para su validez de formalidades especiales. Gracias, legisladores de Guatemala. Parece que desde 1965 se les ocurrió algo bueno, pero sigamos. Cualesquiera que sean la forma y el idioma que se celebren, las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezcan que quisieron obligarse. ¿Qué significa este mumble jumble legal, verdad? O sea, que si yo doy una obligación, la otra persona me tiene que regresar una remuneración de esa obligación. Los contratos celebrados en el territorio guatemalteco y que hayan de surtir efectos en el mismo se extenderán en idioma español. Ahí es donde freno, ¿verdad? Porque Solidity, que es como que la base de lo que estamos hablando hoy, creo que utiliza una base de Java, si no estoy mal, pero es en inglés. O sea, ¿qué vamos a convertir nosotros ahí al español? Y aquí es donde viene lo importante y es el próximo paso que en mi opinión profesional es la que vamos a tomar. El smart contract legal. Es una nueva forma de smart contract en la cual lo amarramos con los sistemas legales que tenemos dentro del ordenamiento jurídico, por ejemplo, de aquí de Guatemala, Honduras, El Salvador. Lo importante que tenemos de esto es de que todos nos regimos por el derecho más que todo latino. Y el derecho latino es como una subrama
que vino del derecho romano a través de España y unas legislaciones de España a Guatemala y a toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque compartimos el idioma español. El derecho latino tiene la característica de que en algunos países, y no en todo, por supuesto, se respeta el Estado. Por ejemplo, yo no voy a hacer un smart contract legal aquí en Guatemala igual a como lo hiciera en El Salvador. Y estamos a kilómetros. Y ese es un gran problema que tenemos y uno de los grandes retos de que si cruzamos frontera, ya es otra legislación. Yo si voy a El Salvador ya no soy abogado y notario. Ya solo soy una persona más, transitando dentro del territorio salvadoreño, hondureño, nicaragüense o no sé, ¿verdad? X o Y de país del mundo, porque todos se rigen por un derecho distinto. Pero aquí viene la cuestión de que podemos encontrar la generalidad dentro de todos los estados en los cuales nos estamos movilizando. Algunos casos de uso del smart contract legal. Por ejemplo, en contratos privados, que es lo que yo les decía, que es como que la rama más baja de contratación aquí en Guatemala, pues podríamos utilizarlo como compraventa de bienes inmuebles. Aquí alguien lo mencionó y en algún momento creo que Roberto, que estuvo en el panel acá también, lo dijo, de que se trató de crear esta implementación como que si fuera un registro de la propiedad en Guatemala. Pero ¿cuál es el problema y cuál es la barrera que nos topamos? De que no tenemos ese tipo de legislaciones. Pero ¿qué nos dijo el artículo del Código de Comercio? Si ustedes quieren contratar a través de un smart contract legal con otro loco que también sabe que es un smart contract, lo pueden hacer. O sea, están en la libertad de realizarlo. Ahora, que el Estado no me reconozca ese contrato ya es otro problema. Lo que pasa es de que no les están diciendo no lo hagan. Simplemente no lo hagan por el momento. O lo pueden hacer, pero no me vengan a llorar después a mí si algo sale mal. Así dice el Estado, ¿verdad? Y prácticamente eso es lo con lo que nos tenemos que quedar. Contrato de rentas. Arrendador, arrendatario. Viene el arrendador y le dice, quiero rentar una casa en el lago de Atitlán, el lago más hermoso del mundo, por supuesto. La otra persona está en España. ¿Qué podemos hacer con eso? Dentro del derecho común me tendría que mandar un documento de España que me dé la autorización a mí para firmar el contrato y luego eso nos lo quedamos como notarios. Un smart contract. Arrendador, arrendatario conectan sus billeteras y mensualmente estar depositando ya sea Ether o la blockchain de la cual ustedes tengan la preferencia. Por supuesto de que aquí estamos hablando de Ethereum, ¿verdad? Contrato de cesión de derechos, más común en obras realizadas por artistas y autores. Y aquí quiero hacer un énfasis total. Hay en todas las universidades del país y tal vez me atrevo a decir del mundo, creo que debería de existir una cátedra, por lo menos, al menos una clase, que les explique a los artistas o programadores qué hacer con sus creaciones. A veces hacen un parche para una empresa que utiliza mucho SaaS. Y ese es un caso real, me pasó. Me dice un amigo licenciado, fíjate que yo hice un parche que la empresa está utilizando y le sacó un dineral. Bueno, le dije yo, pero avisaste de que ese parche era tuyo. No. Pues mira, tenés todavía tiempo, pues, ¿hace cuánto fue eso? 3 años. No, ahí sí ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Aquí la regulación en Guatemala explica de que si alguien hace un parche relacionado a una SaaS, que tiene 5 días para avisar de que se reserva los derechos de autor y que por ende que se le tiene que retribuir cada vez que se utiliza. Imagínense, ese es un parche. Hay empresas aquí que han utilizado programas enteros que los hacen sus desarrolladores y como les dicen, no, como me firmaste un contrato laboral, estás bajo mi yugo y todo lo que vos creas le pertenece a la empresa. No es así, señores. Pero vamos a esto de que no necesariamente ustedes lo tienen que saber todo. A veces es un poco de miedo, siento yo. A veces a los developers se les da como pena preguntarle a un abogado porque no, ese me va a sacar pisto, me va a decir mentiras, ¿verdad? No es así necesariamente. Lo único que nosotros queremos es de que cuando ustedes acepten términos y condiciones que vienen en un contrato de adhesión o laboral, que se lo consulten a un abogado. Pero tenemos aquí la práctica en Guatemala también de que se lo voy a consultar a mi abogado. Ah, no, ya me estás haciendo problemas vos. O firmás o mirás qué haces. Entonces, ese tipo de cosas, quiera que no las podemos franquear.
Por ejemplo, de que ustedes necesitan 5 días para avisar después de hacer un código, porque, ojo, sí pueden inscribir en el registro de propiedad intelectual un código que ustedes realizaron, un parche también. O sea, es de ustedes. Quiera que no, el Estado de Guatemala lo protege como una obra, pero esto es algo que no se sabe y es por eso que hago énfasis en esto, porque la mayoría de universidades no les explica esto a sus estudiantes. No les dice cómo salir al mundo y decir, bueno, aquí está, tal vez realicé o hice una de las mejores cosas que a alguien se le puede ocurrir, firma un contrato y después se da cuenta de que tenía una restricción de 10 años en no trabajar en el mismo software. Oh, sorpresa, ¿verdad? Vamos a pelearnos a los juzgados, procesos de 5 o 10 años hasta probar de que todo salga y después daños y perjuicios. Ya nos comimos como 15 años. ¿Quién va a querer hacer eso? Es mejor hacerlo desde antes. Pero bueno, regresamos al tema. Tenemos un contrato de cesión de derechos donde habrá un ejemplo que ustedes pueden copiar en su momento si ustedes realizan alguna copia o algo que ustedes quieran ponerlo con seguridad para ustedes y con ustedes. De cancelación de seguros. Este es uno de los más importantes. Alguien habló de IoT ahí por ahí. Hubo un protocolo que está conectado con una marca de carros eléctricos que tiene sensores por todos lados. Entonces, en su momento, cuando estos chocan o aparecido, el sensor en el bumper del carro envía un mensaje al contrato inteligente de la cuestión de lo que va del contrato inteligente de seguros. Entonces ya no tiene que llegar un agente de seguros a revisar si sucedió o no sucedió, sino que automáticamente el contrato inteligente puede liberar lo que es la prima para que la persona lo reciba en su billetera electrónica. Otro de los más importantes también es la remuneración por retraso de vuelos. Cuando esto sí es de una empresa, no recuerdo o no lo puse por ahí, pero cuando se me retrasa un vuelo, el contrato inteligente automáticamente a través de un oráculo lee de que se retrasó el vuelo y remunera el ticket de vuelo por el vuelo atrasado o perdido. Caso real y la importancia del documento único digital. Esto es lo que les digo que es donde nosotros podemos entrar y amarrar el mundo legal con un contrato legal inteligente. Es algo que yo le llamo documento único digital. A través de la tecnología de IPFS y gracias a los amigos de Filecoin que crearon esta tecnología de los archivos interplanetarios, pues pudimos crear un caso real, ¿verdad? Este es el código QR por si ustedes quieren descargar el contrato de obra en el cual 2 personas hacen un documento único digital, que ahí sí que valga la redundancia, es digital, está protegido por un hash, ¿verdad? En el cual en este hash va a estar contenido en el sistema de archivos interplanetarios para siempre mi contrato en el cual yo este hash lo puedo agregar al contrato inteligente y ya tengo un soporte escrito y tengo el soporte del smart contract también. El documento único digital va a ser la expresión más grande después de todo esto para llevar los contratos o los smart contracts a una esfera legal. Al tener nuestro DUD en IPFS, este se le asignará un CID que se agregará al smart contract y con eso se cumpliría con la característica principal de mantener un soporte escrito dentro del smart contract legal. Así es como nosotros podemos crear smart contract legales. Si le damos el soporte con el documento único digital que tiene la permanencia y tiene ahí sí que la seguridad de que no se va a cambiar a través del sistema de IPFS o Airwave o lo que ustedes quieran para utilizar este tipo de sistemas para guardarlo, de esta forma es que lo podemos hacer. Obviamente solo lo podemos hacer en contratos con documento privado. ¿Se recuerdan? Solo por el momento legalizaciones o contratos que sean sencillos. Por ejemplo, la compra de un celular, la compra de un automóvil, si lo quieren ver de esa forma, porque va a tener como una capa legal, pero frente a la SAT no nos lo va a reconocer todavía. Así que abro un breve panel de preguntas, amigos y amigas, por si ustedes tienen alguna pregunta.
Buenas tardes, Félix Buenas Alegría. tardes. En los contratos, los regulares que uno ve, uno entiende el 95% y un 5% recurrimos a los abogados. En el caso, para los que no somos devs, de los smart contracts, ¿cómo sabemos o cuáles serían esos tips para saber que estamos firmando un contrato que realmente sea nuestro beneficio y no vaya a ser algo, sí, malicioso, rúpulo, lo que sea? Los contratos, por lo Gracias. general, un contrato normal escrito, como me preguntabas, se dividen en tres partes. Están las generales de ley, donde te preguntan tu nombre, edad, estado civil, nacionalidad, si sos domiciliado de Guatemala. Esa es como que la parte introductoria. En las cláusulas es donde te tenés que fijar, porque las cláusulas se componen de la siguiente forma. La primera cláusula, por lo general, siempre son antecedentes. En los antecedentes te explican, hagamos un ejemplo de que vamos a comprar un carro. Entonces, en los antecedentes te explican, por ejemplo, Juan Pérez tiene un carro que es de tal y tal modelo, que es de tal y tal VIN, que es de tal y tal motor. Entonces explican, ¿verdad? Los antecedentes es como lo pasado. ¿Por qué es de que vamos a hacer ese contrato? Después existe una cláusula segunda que se llama la cláusula dispositiva. Y esta es la más importante dentro de los contratos. En la cláusula dispositiva nosotros vamos a encontrar la razón del por qué y qué vamos a pagar. Entonces, después sigue la tercera cláusula, que sería un cierre. Yo lo que te recomiendo es de que lo primero, cuando vos agarras un contrato escrito y lo vas a leer, primero tenés que verificar de que tus datos estén bien, aunque sea tu número de DPI y el número de DPI de la otra persona. Después de eso, lo que tenés que verificar es la cláusula dispositiva, que es la que te digo. ¿Por qué te van a vender el carro? ¿En qué estado te lo van a vender? ¿Cómo te lo van a vender? ¿Cómo lo vas a pagar? ¿Qué plazo lo vas a pagar? Ahí es donde se tiende un poco a torcer un poco las normas y en las cuales siempre se tiene que tener mucha atención de lo que se está haciendo. Si lo convertimos en un smart contract, podemos subir ese contrato, ese documento único digital a IPFS para que sea inmutable, para que no se cambie. Y esa es otra de las características por las cuales hago énfasis en esto, porque la mayoría de revocación de contratos por estafa o algo parecido es que cambian datos o agregan datos. Lo más importante también es de que revises la página anverso y reverso siempre. Si en el reverso está blanco y ya no existe nada y firmaste en la parte de adelante, le pongas una X. Una X con lapicero azul. Si puedes firmar con lapicero azul, siempre es más fiable. ¿Por qué? Porque no es de que te lo vayan a destintar, por así, el contrato o algo parecido, pero la tinta azul sí es más indeleble y cuesta más realizar alguna cuestión anómala por la misma naturaleza del color. No sé si respondo bien tu pregunta o si ahondamos más en eso. Sí, pero digamos en el caso de los smart contracts, que uno, que nuevamente no es desarrollador, entiende al revés, el 5% de lo que dice ahí. Supongo que como lo mencionaba, los desarrolladores van a ser los nuevos abogados para que me digan, mira, si con este contrato que estás Mira, esa es otra interactuando. cosa también, solo disculpa que te interrumpa. Hay varios colegas que siempre me empiezan a decir, es que mira, a lo menos que me entienden, entonces como notarios nos vamos a quedar sin trabajo. No, les digo yo, ¿por qué? Nosotros lo que nos vamos a convertir va a ser custodios nada más de esos smart contracts. Entonces, si queremos llevarlo a una esfera profesional, como me lo decía, ya dentro de un smart contract, una compra-venta de esto parecido, lo primero que tendrías que revisar sería el documento único digital, que es como que el soporte escrito en el cual con tu abogado lo tenés que revisar bien para que el smart contract después funcione y no tenga ningún tipo de, no sé, alguna desviación en los fondos o en las billeteras electrónicas, ¿verdad? Sería como la traducción de... Exactamente, es como el soporte escrito que va a estar guardado dentro del smart contract. Inclusive podría ser un NFT. Entonces incluís un NFT dentro del smart contract, que es ese documento en el cual te vinculaste en la compraventa de ese vehículo con alguien más. Gracias. Buenos días. Buenos días. Yo te quería preguntar, con lo que nos describiste, que ya existe, ¿no? Todo lo que describiste en la ley, sería un poco lo opuesto a que dijo aquí el compañero, que
si ya se puede hacer un contrato tradicional que sea simplemente una API, una abstracción del contrato en la blockchain, sin necesidad de poner tanta cosa, que básicamente sea algo como que estas dos personas identificadas con tal wallet y se comprometen a que lo que esa wallet hace es su voluntad, ¿no? Y que cuando consulten el contrato, deben hacer lo que el contrato diga. Así de sencillo, digamos. Si eso ya se podría Mira, lo implementar. podríamos realizar. Lo que pasa es de que el problema aquí en Guatemala es de que por el momento no contamos con las regulaciones. Lo podemos hacer, pero el problema es como que si lo decía en la ponencia, si algo sale mal, no vamos a tener a quién recurrir. Si vamos con un juez común, de derecho común, nos va a decir, miren, yo no reconozco ese tipo de contratos. Por favor, vayan a hacerlo, no sé, al juzgado del Distrito Sur de Nueva York, que es el que ha estado ahorita imponiendo muchas normas en cuanto a lo que es este tipo de regulaciones con smart contracts y NFTs. ¿Por qué? Porque el derecho anglosajón es más dinámico. Lo que dicta en el derecho anglosajón en Estados Unidos un juez se convierte en norma. Entonces esa norma es la que podemos seguir. Aquí en Guatemala sería muy distinto. Lo que tendríamos que hacer en Guatemala, si resultara eso y supongamos de que el smart contract lo hace de alguna mala forma, es citar a la otra parte, hacerle una serie de preguntas y si la otra persona responde las preguntas y probamos de que por lo menos hubo un contrato verbal, porque hay contratos verbales también, frente al juez, ya podríamos ejecutarlo de alguna forma. Pero el problema es que por el momento no tenemos alguna legislación que nos respalde para realizar ese tipo de cuestiones de volver puramente un smart contract sin ser un smart contract legal. Porque yo te entiendo, es como más automatizado. No necesitas como que estar consultando a alguien más, sino de que es firmamos con nuestras billeteras el smart contract y que empiece a ejecutarse. Por el momento, yo la única solución que tengo es convertir los documentos únicos digitales. Ya a partir de ahí, ya podemos empezar a hablar un poquito más de regular este tipo de smart contracts, que es el smart contract puro que yo le digo. Muchas gracias entonces, amigos y amigas. Ha sido un placer y un gusto estar con ustedes. Gracias.